Entonces ahora pregúntame tú cómo me hizo crecer. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Planeta 2013, en TV Crecer, y continuamos aquí nuestra entrevista con Agnès Fournier, que es sofróloga proveniente de Francia y que en este momento nos está compartiendo todo lo referente a lo que ella hace. Muy bien, Lorraine. Mira, también me gustaría mucho, creo que nos interesa a todos, saber por qué existe Crecer, cómo empezó. Yo sé que vives muy cerca de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso se transformó en lo que hoy es Crecer? Sí, pues fíjate que yo, un poquito en la misma tónica de lo que a ti te pasó, yo trabajaba en una fábrica de muebles y he tenido varios trabajos, pero como que siempre estuve muy inquieta en la parte interna mía, la parte espiritual, la parte emocional, como que yo nada me satisface, ¿no? Como que quiero siempre saber un poco más. Entonces tomé muchísimos cursos. Cuando me preguntan cuál es, la lista es tan larga que ya ni me acuerdo, ¿no? Talleres, yo soy muy autodidacta, mucho de estudiar yo por mi cuenta y leer, y tengo la fortuna de que hablo otros 2 idiomas, entonces eso me ha permitido aprender muchas cosas que en México no se conocen, ¿no? Entonces llegó un momento en donde yo sentí que yo ya había tomado mucho, ¿no? Del universo, por así decir, de todas estas, claro, siempre hay mucho más que aprender, pero que ya había tomado lo suficiente y que ya era momento de compartirlo. Ya no me satisfacía el solo haber llenado mi curiosidad, por así decir, sino también el compartirlo con la gente. En un poquito lo que tú dices, ¿no? Ahora que yo ya me sané, quiero ayudar a los demás a sanarse, ¿no? Aunque uno no está nunca del todo nunca 100% sano, claro. pero bueno, va uno ahí caminando en eso, pero ya está uno en una postura en la que puede empezar a ayudar a las otras personas. Entonces se dio toda una coyuntura que aparentemente fue una desgracia familiar, porque estuve a punto de perder mi casa y mi marido también. Entonces se dio una dinámica en la que yo me tuve que salir de la casa en donde yo vivía y hacer algo con ella a nivel económico. Entonces dije, pues voy a lanzarme a este sueño que siempre he tenido, ¿no? Entonces me fui a vivir a un cuarto muy chiquito, que me costó muy poquito, y esto es Crecer, el inicio de Crecer. Esta casa en la que hoy está la parte esencial de Crecer era donde yo vivía. Entonces mucha gente me dijo, y esto sí lo comparto porque es una invitación a todos ustedes a no dejarse llevar por lo que la gente les dice, ni por los familiares, ni por la sociedad, ni por las amistades. No hubo una sola persona que creyera en mí, en el proyecto de Crecer. La gente decía que estaba yo loca, que quién me iba a querer rentar así espacios, que por qué no mejor me conseguía un buen cliente. Y lo peor es que tuve un buen cliente, uno solo. Era un partido político que quería rentar. Y yo dije, no, yo tengo que ser verdadera hacia mis creencias, hacia mis valores, ¿no? No me voy a prostituir por una renta que va a ser fácil, pero que ni siquiera es. Además yo siempre he sido bastante apolítica, ¿no? Entonces como que era completamente, me lo puse la vida bastante fácil en ese sentido, porque fue más fácil si hubiera sido un cliente un poquito más menos difícil para mí de decidir, pero dije que no. La primera persona fue Mónica Martín del Campo, que es terapeuta transpersonal, y así fueron llegando poco a poco todos, y luego me dio a mí cáncer. No habían llegado muchos en ese entonces, éramos como 3 o 4 personas nada más, pero me dio cáncer, y entonces la invitación de mucha gente era que yo me curara exclusivamente con lo alternativo. Entonces yo entré en un gran dilema nuevamente de valores y de decir qué hago, ¿no? Y había la presión de las personas que estaban aquí en Crecer de que pues lo alternativo había que darle la oportunidad, pero también por otro lado estaban mis hijas. Yo tengo 4 hijas, entonces yo me puse a pensar que si fuera una de mis hijas yo no me arriesgaría, y lo que haría es juntar todo, unir todo, que todo sumara. Entonces sumé todo, hice las quimioterapias, hice las mastectomías, hice las radioterapias, pero también metí reiki, meditación, yoga, acupuntura, homeopatía, absolutamente todo lo que encontré, porque yo lo que quería era curarme, ¿no?
Y fue muy interesante porque la directora del Centro de Cáncer primero como que veía medio menos estas cosas, ¿no? La homeopatía, pues no sé qué es, pero pues no creo que haga ningún daño, si quiere usted tomarla. ¿Cómo puede decir que no sabe lo que es si la homeopatía es una ciencia que existe desde hace tantos años, ¿no? Entonces, realmente siento que era como poder también ser un testimonio viviente de lo que estaba sucediendo en mí para que la gente viera, ¿no? Y esta directora del Centro de Cáncer, que es una mujer muy importante, como que dudó mucho, ¿no? Pero yo seguí y yo obviamente practicando mucho la meditación, porque pues ya para entonces yo ya llevaba un grupo de meditación de varios años y en el hospital las enfermeras se sorprendían y me decían que les llamaba la atención que cuando llegaban a mi cubículo sentían que se relajaban. Y era porque yo estaba relajada, ¿no? Y claro, es tener algo conectado a ti de 6 o 7 horas, ¿no? Pero yo me ponía mi meditación y yo estaba tranquila, ¿no? Y regresaba a crecer y aún que estaba un poco débil, seguía dando el taller de meditación. Y eso me ayudó mucho a mí, pero también creo que ayudó a mucha gente a darse cuenta que hay cosas que si uno hace todo lo que tiene que hacer, el resultado tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, así fue como fue construyéndose Crecer. Y al final, la misma directora del Centro de Cáncer me dijo, no sé qué está usted haciendo, pero sígalo haciendo, porque nunca había visto una recuperación tan rápida y tan bien, ¿no? Completa. Entonces, todavía a la fecha, cuando me ve cada 6 meses que me tiene que ver, me dice, sigue usted haciendo todas esas cosas, ¿verdad? Y le digo, sí. Entonces, así es como nace Crecer, fíjate. Qué interesante. Fíjate que yo creo ese es un fenómeno que también existe en Europa, como antes había una especie de casi de competencia entre lo que es la medicina tradicional y la medicina alternativa, ¿no? Todos los medios alternativos. Justamente la sofrología, fíjate que nació en la medicina, fue inventado por un médico psiquiatra. Y ahora, si quieres, te platico más todo de dónde viene la sofrología, pero lo que iba a decir ahorita es que en los hospitales se propone sofrología como junto con la medicina. Para nada es como algo alterno, ya no es alterno, no se considera un método alternativo, es un método que complementa la medicina. Y yo creo que eso quizás falta todavía en México, también en Europa, ¿no? Pero la sofrología sí, por lo menos se considera un complemento de la medicina. Uh-huh. ¿Por qué es tan un complemento? ¿Por qué se utiliza en medicina? Porque logramos con la sofrología que el paciente se vuelva un actor también de su sanación, su recuperación, ¿sí? Ya no es simplemente una persona que va a tomar medicina y que espera de manera pasiva a ver si mejora su estado, sino que se vuelva a través de los ejercicios de sofrología que les estamos enseñando a ayudar a todo ese proceso, a inclusive que se vaya activando más el proceso inmunitario. Uh-huh. Todos los procesos de recuperación en el cuerpo están activados por la sofrología, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Inclusive ayuda después para el después de la enfermedad, en fin, es un acompañamiento uh-huh. al tratamiento. Exactamente. ¿Sí? Y yo creo que así fue como lo viviste. Exactamente. Tú, y fíjate que eso es algo muy interesante que estás mencionando ahorita y que yo lo entendí desde hace mucho, que el paciente tiene que ser activo en su propia sanación. Esta actitud pasiva no ayuda, no suma, ¿no? Y es sorprendente cómo yo diría que un grandísimo porcentaje de los pacientes hoy en día son pasivos, ¿no? Me comentaban inclusive, porque querían montar aquí unas clínicas con una idea muy particular, que la consulta fuera de bajo precio, que fuera junto con el laboratorio y la farmacia, porque el 60% de las personas que van al doctor no compran la medicina que les recetan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí ya te das cuenta que no hay ni siquiera esa parte activa de continuar con lo que el doctor dijo. Pero también hay esta otra parte del doctor que
creo que ya está cambiando, gracias a Dios, donde los doctores no les gustaba que los pacientes estuvieran informados, ¿no? Sí. Y por ejemplo les choca que cheques en internet lo que es tu enfermedad y todo, como si el internet fueran puras mentiras, ¿no? O como si fuera algo muy complicado que no pudieras entender. Sí. Y yo siento que ahí es donde pues nosotros como seres humanos nos tenemos que rebelar un poquito ante esa idea de mantenernos como en la ignorancia, como lo que tú decías de la autoestima, ¿no? Yo tengo la autoestima de saber que yo soy lo suficientemente inteligente para entender qué le está pasando a mi cuerpo y cómo lo puedo ayudar, ¿no? Sí, y todos los libros que han salido de doctores, hay un doctor francés ahorita, Schreiber, que han escrito libros porque ellos han tenido cáncer y van con sus amigos doctores y les dicen que no importa la alimentación y que no importa la meditación y ellos dicen, es que no es posible, ellos se quieren sanar, hacen todo esto, y entonces ahora surgen una serie de libros que nos están diciendo, sé activo, sé proactivo con tu enfermedad, participa de eso, ¿no? Trata de buscar, de ser curioso respecto a cómo se han curado otras personas. Ahorita veía aquí en Planeta 13, que siempre me ha gustado, que invitan a gente indígena que tiene tradiciones milenarias de curación, ¿no? Y en México tenemos la herbolaria, tenemos tantas cosas, y siento que el simple hecho de que tu mente esté enfocada en sanarte y en conseguir toda esta información, ya no importa qué es lo que hagas y lo que tomes, porque tu actitud es una actitud de sanación, versus la persona que se deja y que nada más está en forma pasiva. Entonces se me hace que este tema, que no pensé que lo íbamos a tocar, qué bueno que lo estamos tocando, porque de veras yo los invito a que sean activos con su salud y, lo más importante, activos en la prevención de su salud. Y creo que la sofrología, desde lo que yo conozco, que ahorita me gustaría que me platicaras un poco más el origen, ¿no? Pero creo que el trabajar con nuestra mente y con nuestras emociones es fundamental, porque cuando el bebé está dentro del útero, tiene toda voluntad, ¿no? Y en el momento en que nace, se empieza a dar cuenta poco a poco que no todo gira alrededor de él, que él no es todopoderoso. Y entonces empieza a haber una fractura, ¿no? Y ya empieza a haber una sensación de que estoy solo, de que no me puedo abastecer yo mismo, ¿no? De alguna manera de una baja autoestima, porque entonces ya no soy este ser poderoso que puede decir quiero alimento y quiero esto y tenerlo de inmediato, ¿no? Entonces ahí se empiezan a dar una serie de mecanismos que depende mucho del núcleo familiar original, cómo se viven y cómo se estructura esa persona, pero en el 99.99 de los casos pues no tenemos padres perfectos, y entonces, ¿no? Y digo ni somos. Ni somos, entonces siempre va a haber alguna herida emocional que es uno de los orígenes de la enfermedad. Yo no digo que sea todo, ¿no? Para la enfermedad tiene que haber un problema de nutrición, un problema genético, un problema de medio ambiente, de exposición a ciertas cosas tóxicas, pero a las emociones tóxicas, sin duda alguna, ¿no? Entonces me gustaría mucho que nos contaras esta parte de cómo nace la sofrología. Sí, cómo nace la sofrología. Y para concluir lo que tú decías, realmente la sofrología, lo primero que buscamos, y quizás a la diferencia de otras terapias, es que la persona que viene a sofrología sea actor de su transformación. Realmente viene a una transformación y realmente es actor de esa transformación. Sí, Ayes, perdóname, pero es que nos emocionamos tú y yo, pero es momento para una nueva pausa. En unos minutos estaremos aquí de regreso con ustedes en Crecer TV. Sí, has hecho un plan. Mejor cerramos bien este yo tengo una asignatura donde que tengo cuando busco la sofrología en uno de estos al final
final casi está como, ¿cuándo me puede ayudar? Exacto. Sí se puede quedar esto un poquito. Y ella tiene sus datos de redes sociales. Al final también. Están Bueno, pues estamos aquí de regreso con ustedes en TV Crecer, aquí en Planeta.